Yo nuevamente al canal Química con Landro. Esta vez les traigo un ejercicio de termoquímica, pero tiene también de calorimetría. Bueno, les presento el ejercicio. Suponiendo que en el cilindro del motor de un auto se produce la mezcla de 0,01286 moles de aire, que contiene un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno en volumen. Es decir, como está en igualdad de condiciones, podemos decir que es en moles también. Con 1,4 por 10 a la menos 4 moles de isoctano C8H18, que durante la combustión es el mismo un 10% en moles del isoctano lo hace de forma incompleta, produciendo monóxido de carbono y agua, y el resto de forma completa, produciendo dióxido de carbono y agua. Responda. Inciso A, escriba las ecuaciones químicas que ocurren durante la combustión dentro del cilindro. Inciso B, qué gases y qué cantidad de sustancia de cada uno habrá en el interior del cilindro después de la combustión. Tenga en cuenta que el dinitrógeno permanece inerte. Inciso C, utilizando los datos de la siguiente tabla y los supuestos anteriores, determinen la temperatura de los gases que se encuentran en el cilindro inmediatamente después de la combustión. No ha ocurrido la expansión de los mismos. Asuma que además del calor específico de las sustancias en cuestión no varía con la temperatura, que el calor desprendido en la combustión solo es absorbido por los gases de salida y que la combustión se produce a 100 grados Celsius. Bueno, vamos a ver un ejercicio interesante. Estamos hablando del motor de un auto. Bueno, la primera ecuación que he escrito aquí pertenece a la combustión incompleta, donde el isoctano se combustiona y da monóxido de carbono y agua. Fíjense que esta combustión incompleta es la que se trata que no ocurre en el automóvil, porque este monóxido de carbono es un gas venenoso. De la otra manera sería el isoctano con el dioxígeno da dióxido de carbono más agua. Aquí tenemos las dos combustiones que ocurren en el interior del motor del auto. Continuamos. El inciso B. ¿Cuáles son los gases? Bueno, el primer gas que queda es el dinitrógeno. No reacciona con nadie y es uno de los componentes del aire. Queda una parte de dioxígeno en exceso, el agua que se forma, el monóxido de carbono que se forma en la combustión completa y el dióxido de carbono que se forma en la combustión completa. Es decir, el monóxido en la combustión incompleta y el dióxido de carbono en la combustión completa. Y el agua se va a formar en las dos combustiones. Primeramente, vamos a calcular la cantidad de isoctano que se combustiona de manera incompleta. Como es un 10% en moles, sería su fracción 0,1 por la cantidad de isoctano total que hay, y este sería el 1,4 por 10 a la menos 5 moles, sería el isoctano que se combustiona de manera incompleta. Luego, el resto, que sería el 0,9, la fracción por la cantidad total de isoctano, me da la cantidad que se combustiona de manera completa. Ahora vamos a buscar con estos datos cuáles son las cantidades de los diferentes gases en la salida del motor. La cantidad de monóxido que se formó por la vía incompleta, si vemos a la ecuación, por cada 1 mole de isoctano se forman 8 moles de monóxido de carbono, es decir, 8 por la cantidad de isoctano que se combustionó de manera incompleta, nos daría la cantidad de monóxido de carbono que va a estar en los gases de salida. Si hacemos lo mismo con la cantidad de dióxido de carbono, pero ahora sería la reacción completa, que también serían 8 moles de dióxido de carbono por cada 1 de isoctano, por tanto multiplicamos 8 por la cantidad de isoctano que se combustionó de manera completa y nos daría entonces la cantidad de dióxido de carbono que habrá en los gases de salida. En el caso del agua, fíjense que hay agua en la combustión incompleta, y aquí dice que por cada mole de isoctano se obtiene 9 moles de agua, por tanto 9 por la cantidad de isoctano que se obtiene en la combustión incompleta nos dará el agua que se obtiene en la combustión incompleta, y lo mismo haríamos con el agua que se obtiene en la combustión completa. Por tanto, fíjense que tenemos la que se obtiene en la combustión incompleta y la que se obtiene en la combustión completa.
Ahora bien, vamos a calcular la cantidad de dioxígeno que se obtiene en la combustión incompleta. 17 sobre 2 es 8,5 por cada mole de isooctano. Entonces, si multiplicamos el 8,5 por la cantidad de isooctano que se combustionó de manera incompleta, nos daría la cantidad de dioxígeno consumido en la combustión incompleta. Lo mismo pudiéramos hacer con la combustión completa, pero fíjense que ahora es 25 sobre 2, que es 12,5, que se lo multiplicaríamos por la cantidad de isooctano que se combustionó de manera completa. Miren que la relación es 12,5 a 1, entonces nos daría la cantidad de dioxígeno que se consumió en la combustión completa. Bueno, la cantidad de agua total sería la que se combustionó, la que se formó por la vía incompleta y la que se formó por la vía completa. Esta sería la cantidad de agua total que habrá en los gases de salida. Ahora, la cantidad de dioxígeno que se consumió en total sería la suma de la que se consumió de manera incompleta más la que se consumió de manera completa, que sería este valor que tenemos aquí. Ahora, pero la cantidad total de dioxígeno que entró al cilindro sería el 0,21 por la cantidad total de aire. Y esto nos va a dar la cantidad total de dioxígeno que entró al cilindro, pero lo que quedó sin reaccionar sería entonces el exceso de dioxígeno, que sea la cantidad inicial menos la que se consumió total, es decir, tanto por la vía completa como por la vía incompleta. Y esto nos dará la cantidad de oxígeno que estaría al final en la mezcla de gases. Si analizamos el caso del dinitrógeno, como no sufrió transformación, entonces la cantidad que entró inicialmente con el aire sería la misma cantidad que va a haber al final. Como es el 79% en moles, sería 0,79 por la cantidad de aire total, y esto nos da la cantidad de dinitrógeno que va a haber en la mezcla final. Ahora bien, vamos a calcular la energía que se libera. Esta que yo he puesto aquí es la energía que se libera en la combustión incompleta. Fíjense que aquí entonces usaríamos el delta H de formación del monóxido de carbono, el delta H de formación del agua, y se lo restaríamos al delta H de formación del isooctano. Y el del dióxido no hace falta porque el delta H de formación de la sustancia simple es 0. Aquí nos dice que en esta reacción se va a desprender 2.872,4 kilojoules por moles de isooctano. Podríamos hacer lo mismo con la combustión completa, pero ahora tendríamos aquí la variación de entalpía de formación del dióxido de carbono en vez de la del monóxido. Y entonces nos daría que se libera 5.136,4 kilojoules por mole de isooctano. Fíjense que en la combustión completa se libera mucho más energía que en la combustión incompleta. Y es por eso que siempre se trata de que en los motores de los autos la combustión sea lo más completa posible. Bueno, esto, claro, es para un mole. Los resultados obtenidos anteriormente, ambos son para la combustión de un mole de isooctano por cada vía. Por lo que para lo que se combustiona en el cilindro por cada vía sería el delta H de la incompleta, sería la cantidad de isooctano por la variación de entalpía de la reacción incompleta, y nos daría, estos serían los kilojoules que se liberarían por vía incompleta. Lo mismo podemos hacer por la vía completa, y esto sería los kilojoules que se liberan por la vía completa. Y si sumamos ambos, tendríamos la energía que se libera por ambas vías, y sería la energía que recibirá los gases de salida. Por tanto, si nosotros esta energía la recibe ¿quién? Los gases, ¿no es así? Por tanto, podemos plantear que menos la energía liberada es igual a la energía absorbida. ¿Por quién? Por la mezcla de gases finales. Por tanto, podemos decir, fíjense que aquí, que menos por menos más me quedó positivo. La cantidad de dinitrógeno por el calor específico del dinitrógeno, por la variación de temperatura, la cantidad de dioxígeno por el calor específico del dioxígeno, por la variación de temperatura, la cantidad de dióxido de carbono por calor específico del dióxido de carbono, por la variación de temperatura, más la cantidad de agua por el calor específico del agua, por la variación de temperatura, más la cantidad de monóxido de carbono por el calor específico del monóxido de carbono, por la variación de temperatura.
Fíjense que esta energía la van a recibir ¿quién? Los gases de salida, que ya yo tengo la cantidad de cada uno, por lo que la calculé, y ahora veremos entonces que como el delta H es el mismo para todos, porque todos van a experimentar la misma variación de temperatura, podemos entonces sacar un factor común, que ¿quién es? La variación de temperatura. Si despejamos de aquí la variación de temperatura, vamos a obtener la siguiente ecuación, que aquí me quedaría la energía que se va a liberar a través de las dos combustiones en el denominador, todo lo que dijimos anteriormente. Sustituimos estos valores y nos va a dar que la variación de temperatura va a ser de 1678 grados Celsius. Claro, esa variación de temperatura va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial, que el problema nos dice que es 100 grados Celsius. Por tanto, podemos decir que la variación de temperatura 1678 va a ser igual a la temperatura final menos 100. Por tanto, la temperatura final va a ser igual a 1678 más 100 grados Celsius, que sería 1778 grados Celsius. Bueno, como ustedes ven, un problema bien interesante, y esto nos está diciendo que el tubo de escape de un automóvil no se puede tocar porque nos quemaríamos. Es importante para nosotros conocer o tener un estimado de la temperatura que pueden tener los gases de salida de un auto. Bueno, sin más, como siempre digo, suscríbanse, comparten, envíanos ejercicios, sus dudas, que estamos dispuestos siempre a resolver y a explicar este tipo de problemas.